¿Cómo habla Mireia Borràs, diputada del partido de Vox aquí en España? Vamos a analizar varios de sus discursos para ver cuáles son sus puntos fuertes, qué podemos aprender de ellos y qué puntos tiene que mejorar y de este modo también aprender de ellos. Como siempre, vamos a estar viendo una serie de vídeos, reaccionaré a ellos en directo con vosotros y tengo aquí el iPad para ir tomando notas y compartir con vosotros todos los aprendizajes. Así que prepárate un buen café, dale a me gusta a este vídeo y empezamos. Vamos aquí con el primer discurso, el discurso número 1, que dice así: intervención de Mireia Borràs, hoy 15 de octubre de 2020. Ya ha pasado casi un año, vamos a analizarlo en detalle. Ha tenido 1083 reproducciones. Gracias, presidenta. Vamos a ponerlo en buena calidad. Buenas tardes, señorías. En este preciso momento hay millones de españoles en sus casas y no precisamente porque estén teletrabajando, sino porque la inacción de este Gobierno les ha condenado a un ERTE, que, por cierto, muchos de ellos ni siquiera cobran, o en el peor de los casos se han visto abocados al cierre de sus negocios. En medio de este huracán de destrucción masiva de empresas y empleos, fijaos en cómo hace una de las estructuras que emplea Santiago Abascal, que es poner sustantivos, pero que enriquecen muchísimo el mensaje. Un huracán, que es simplemente huracán de destrucción masiva de empresas. Una metáfora, un huracán de destrucción masiva de empresas. Huracán de destrucción masiva de empresas y empleos. Fijaos, eso es un punto muy importante porque ayuda mucho a la audiencia que te escucha a identificar no solo el concepto, sino el sentimiento que quieres transmitir. Por ejemplo, un huracán es algo drástico y bastante dramático. Y si lo que queremos es enfatizar esa parte dramática, decir un huracán, un terremoto de incertidumbre. Todo esto ayuda a que la audiencia entienda ese contexto. Por tanto, vamos a poner esas metáforas, esas comparativas, pero sobre todo los sustantivos. El huracán de destrucción de empresas. Un terremoto de incertidumbre. Un tsunami de miedo. Es decir, elementos que lo que provocan es generar en la audiencia esa sensación de que las cosas no están yendo, en este caso, muy bien. Sin embargo, también podría ser todo lo contrario. Un paraíso de empleo que se está incrementando todos los años. Eso es bueno. Un rayo de esperanza sobre esta situación. Con estos pequeños sustantivos y estos ejemplos lo que estamos haciendo es darle ese contexto a la audiencia, no solo para generar ese estrés, sino para ayudarle a que se traslade ese sentimiento a ellos y que sientan lo que tú quieres que ellos sientan. Y esto es algo muy poderoso y que emplea principalmente a Abascal. Se nota que es un poco su discípula. Vamos a empezar de cero porque hay varios puntos en comunicación no verbal que podríamos mejorar. Ojo, es estándar, pero hablamos de que son profesionales del arte de la palabra en teoría. Vamos a analizar bien esa comunicación no verbal y cómo se podría mejorar. En este preciso momento hay millones de españoles en sus casas y no precisamente porque estén teletrabajando, sino porque... Otro de los puntos que aquí dista, por ejemplo, de los líderes del partido, como son Abascal, Ortega Smith o Espinosa de los Monteros, es que ella está leyendo muchísimo su discurso. Es cierto que en este caso no está comunicando de una mala manera. Tiene un buen tono de voz, está generando estrés positivo, regula muy bien la velocidad actualmente, hace pausas y sobre todo no emplea muletillas. Pero fijaos en cómo está de momento leyendo en exceso y sus manos apenas se han empleado para algo. Está agarrada al atril, al folio, sin utilizarlas para comunicar. Mirad cómo lo estoy haciendo yo, estaba escribiendo aquí en la pizarrita, pero para poder comunicar mejor, enseguida libero las manos, porque es un buen refuerzo, nos ayuda a generar más estímulos. Y en este caso, y como está sucediendo ahora en general, lo que es la oratoria de los políticos ya no está siendo utilizada para ganar
argumentalmente dentro del Parlamento, porque la gente, primero, está más polarizada que nunca. Y segundo, la batalla ya saben que es en las redes sociales. Entonces, ya no sirve de mucho utilizar un buen argumento dentro de políticos que lo único que quieren es perpetuar su ideología en el poder y su dinero. Esto lo vemos, es una verdad absoluta de todos los países y todos los puestos y partidos, y lo que sucede es que lo que quieren es capturar votos más allá. Por tanto, habría que emplear, como un punto de mejora, más movimiento no verbal, porque cuando lo vemos en redes sociales, nosotros necesitamos movimiento. Necesitamos generación de estímulos. Ojo, no significa bailar aquí el baile del sambito. Se trata de utilizar nuestros recursos no verbales al máximo dentro de lo que hace que no se distraiga la audiencia. Vamos a continuar, pero aquí necesito más miradas de Mireia Borràs o a la cámara, que sería, vamos, fantástico porque entendería perfectamente el juego, o al resto de parlamentarios, tanto de un partido como de otro, que si bien es cierto que lo hace, no lo hace tanto como a mí me gustaría, porque ahora está mirando a lo que es el atril. Y por otro lado, que libere las manos, eso sería genial. El tono de voz de momento va bastante bien. Que la inacción de este Gobierno les ha condenado a un ERTE, que por cierto muchos de ellos ni siquiera cobran, o en el peor de los casos se han visto abocados al cierre de sus negocios. En medio de este huracán de destrucción masiva de Aunque es cierto que tampoco está modulando al máximo el tono de voz tal y como a mí me gustaría. Vamos a repasar esta frase. Fijaos, no hemos pasado el primer minuto, pero ya podemos sacar muchas cosas. Fijaos en este momento. Lo que está haciendo es, dentro de la lectura, no le da la emoción necesaria en su tono de voz a lo que quiere transmitir. Vamos a verlo. Fijaos. Sino porque la inacción de este Gobierno les ha condenado a un ERTE. Porque la inacción de este Gobierno les ha condenado a un ERTE. Por Dios, ahí podemos darle más énfasis a todo. Porque la inacción, vamos a darle, ojo, no como la antigua oratoria que parecen cantadores, pero fijaos, porque la inacción de este Gobierno les ha condenado a un ERTE. ¿Cómo cambia? Porque la inacción de este Gobierno les ha condenado a un ERTE. Bien lo has dicho, esa es la parte del mensaje. Pero eso no conecta con tu público. Porque la inacción de este Gobierno les ha condenado a un ERTE. Cambia por completo la forma en la que comunicamos. Y esa es la parte de la no verbal. Es el cómo lo transmitimos. Y aquí necesita esa fluidez. Ahora mismo yo lo estoy haciendo de una forma natural. ¿Cómo juego con la velocidad de mis frases para generar ese estrés positivo para después hacer una pausa y dar la respuesta algo más tranquilo? Todo esto lo podría aplicar muy bien y conectaría mucho más con la audiencia. Pero lo está haciendo de un modo que se nota que es leído y que no está funcionando. Un saludo a todos los que dicen que solo hago que potenciar a Vox. No, al contrario. Hay personas que hablan muy bien de un bando y de otro, y en este caso tiene cosas buenas, pero la parte no verbal y el tono de voz tiene que mejorar mucho. Esto es pura oratoria, no es política. Estamos analizando la parte técnica, real. Y fijaos en cómo es el ejemplo. Vamos allá, seguimos. Que por cierto muchos de ellos ni siquiera cobran. Que por cierto muchos de ellos ni siquiera cobran. ¿Tú te crees que eso es forma de comunicar? Sería un que por cierto, que muchos de ellos ni siquiera cobran. Si tú de verdad le quieres dar dolor al gobierno y hacer que la gente entienda que ni siquiera cobran, tú no lo puedes decir, que por cierto ni siquiera cobran. No. Hay parte gorda, vamos a darle el énfasis que requiere. Que por cierto, muchos de ellos ni siquiera cobran. Y cambiamos la expresión facial. Hay que jugar también con la cara. Todo nuestro cuerpo comunica. Y debemos aplicarlo. Por tanto, vamos a repasar todo lo que llevamos hasta la fecha. Primero, uso de metáforas, que esto lo aplica muy bien a Pascal, que es la parte del huracán de destrucción masiva, de empleos, de sueños, de metas, pero la parte del huracán o el terremoto de incertidumbre, que he añadido como ejemplo, esto funciona de maravilla y es un punto positivo. Ahora, siguiente parte que podemos aprender de Mireia Borràs. Tenemos que modular bien el tono de nuestra voz. Y para mí, y esto lo pongo en mi libro, ya lo veréis, saldrá en octubre, representa, bajo mi perspectiva, más del 99% de la comunicación. Esto no está siendo mencionado bajo un estudio que se ha hecho. Es que para mí es la perspectiva que me da
lo más importante es la gestión del tono de voz, porque el tono de voz consigue imprimir esas emociones. Y eso es lo que tenemos que ver. Por tanto, tono de voz bien gestionado al milímetro. Tenemos que llegar a calcular hasta qué queremos decir en cada frase. ¿Dónde hacemos énfasis? ¿Dónde colocamos la tónica? Porque si lo hacemos bien, ya veréis cómo cambia por completo la comunicación. Y lo hemos visto, ella lo hace de un modo, yo lo transmito de otro y cambia por completo la emoción que traslado. Por completo. Susurro, por completo. Seguimos. O en el peor de los casos, se han visto abocados al cierre de sus negocios. O en el peor de los casos se han visto abocados al cierre de sus negocios. Necesitamos emoción. No estás diciendo cosas neutras. Estás hablando de tragedias, de familias que lo han perdido todo, de pequeños autónomos que después de pagar su cuota todos los meses, hoy se han visto abocados a un precipicio de dolor. Esto, ¿ves? Punto 1. Precipicio de dolor. Una metáfora. Funciona. Pero tenemos que narrarlo como corresponde. La gente está perdiendo su sustento y no tienen otro empleo. Tenemos que darle la emoción con el tono de voz. En medio de este huracán de destrucción masiva de empresas y empleos, el teletrabajo ha sido el salvavidas de nuestra economía. Potenciar de una manera ordenada, flexible y con seguridad jurídica es importante. Ordenada, flexible y con seguridad jurídica. Fijaos en cómo ha hecho muy bien la tríada mágica, la tiene interiorizada. Para los que seáis nuevos en el canal, la tríada mágica es un apartado crucial. Nosotros, a la hora de comunicar, organizamos bien nuestras ideas y al cerebro le encanta todo aquello que funcione por modo de listas. Si nosotros decimos, y voy a citar a Mireia con lo que ha comentado. Potenciar de una manera ordenada, flexible y con... Ordenada, flexible y falta algo. Falta el tercer punto, algo que cierre con broche de oro lo que estás comunicando. Pero en este caso le ha pillado por sorpresa. No ha sido capaz de generar de una forma rápida esa tercera pata. Y se le ha notado. Y ahí es donde ha generado una muletilla de tipo 2. Esto de los tipos los veo en mis talleres, que por cierto tenéis la información en la descripción si a alguno le apetece apuntarse. Pero vamos al detalle. Seguridad jurídica es importante y con seguridad jurídica es importante. Y con seguridad jurídica, perfecto, ha cerrado esa tríada mágica. Por tanto, tercer punto imprescindible, emplear la tríada mágica. Algo que nos permite ordenar al máximo nuestras ideas. ¿Y sabes por qué? Primero, porque nos permite improvisar de una mejor forma. Porque cuando estoy pensando en el punto 1, pienso a la vez en el punto 2. Y cuando digo el punto 2, pienso en el punto 3. Segundo, organiza a la audiencia todo el mensaje de manera que sabe perfectamente que no tiene que pensar demasiado. Porque le estamos indicando cuándo empieza el primer punto, cuándo empieza el punto 2 y cuándo empieza el punto 3. Por tanto, tercero, facilita la comprensión por parte de ellos de nuestro mensaje y acaban entendiendo realmente las cosas tal y como nosotros las queremos transmitir. Fíjate que acabo de improvisar estos 3 puntos. Empiezas con el primero, segundo y luego el tercero. Y además, al estar en formato de listas, como has visto, te hace no pensar en otras cosas. Y sí, hay seguro muchos más puntos, pero de este modo queda totalmente claro. Seguimos. Importante para España en el uso del trabajo a distancia. Es importante para España especialmente en estos momentos. Pero, sin embargo, este Real Decreto se ha preocupado más de limitar y de atar de manos a los empresarios que realmente de impulsar el trabajo a distancia como una oportunidad. Fijaos en cómo el uso de su comunicación no verbal, no puedo señalar desde aquí, pero los dedos los tiene así. Es lo máximo que está empleando con las manos, muy poquito de la no verbal. Oportunidad para nuestras empresas y para trabajadores de todo el mundo. Ha hablado usted de soluciones que contemplen la realidad de este país y eso es lo que me hubiera gustado que usted hubiera incluido en este Real Decreto, la realidad empresarial de nuestro país. Porque la realidad de España es que casi todas las empresas, prácticamente el 95% del tejido empresarial, está construido por pequeñas y medianas empresas, por pymes de menos de 10 empleados. Y en base a esta realidad convendría analizar cada punto de este Real Decreto y entender realmente cómo les van a afectar estas medidas a las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Vamos a ilustrar esta realidad.
Está haciendo un plano totalmente neutro en su tono de voz, algo que está haciendo que la gente pueda dispersarse. Habla además de cifras, datos, no les da contexto, no juega con historias. Hay mucho que mejorar en el caso de Mireia. Tiene madera porque está empleando muchas técnicas que emplean grandes oradores dentro del Parlamento. Como digo, le queda mucho recorrido, es una chica joven, dentro de la política tiene mucho todavía por recorrer y va a mejorar absolutamente, estoy convencido. Sin embargo, de momento le falta mucho esa comunicación no verbal y fijaos en cuando ella se dirige directamente a Yolanda Díaz, se asusta y le cambia por completo la mirada y el tono de voz hasta le tiembla un poco. Es normal, a mí me pasa. Yo cuando doy discursos frente a grandes figuras que a mí me imponen muchísimo respeto, también me tiembla la voz. Es algo normal. Ahora tenemos que controlarlo y ella se enfrenta directamente a estas situaciones. Entonces, durante los primeros segundos es probable que te tiemble un poco la voz, pero después ya no. Después ya te tienes que acostumbrar o respirar más con el diafragma, apretar fuerte con el abdomen y lanzar con fuerza. Hay mucho que mejorar en esa parte no verbal. Con un sencillo ejemplo. Digamos que un empresario español de una pyme común ha sufrido un deterioro importante, si no la detención completa de su activo circulante debido a la pandemia. Y ha visto en el Vale, otra de las cosas que tenemos que ver es que, primero, está haciendo aquí bien algo, que es la parte de trasladar una historia con un ejemplo para ayudar a contextualizar a la audiencia lo que está sucediendo. Pero voy a traduciros esto. Si no sois economistas, como es mi caso, decidme si entendéis esto. Español de una pyme común. Vamos a ilustrar esta realidad con Vamos a ilustrar esta realidad. Muy bien, hasta ahí un lenguaje correcto, algo elevado. Cuando dices ilustrar, no todo el mundo dice vamos a ilustrar, pero estaría correcto. un sencillo ejemplo. Digamos que un empresario español de una pyme común ha sufrido un deterioro importante, si no la detención. Fijaos en cómo no está separando bien las frases y dice un empresario español ha sufrido un deterioro importante, si no la detención de su activo circulante. Si no eres economista, Completa de su activo circulante debido a la pandemia y ha visto en el teletrabajo una oportunidad para digitalizar su negocio, para continuar con su actividad con menos costes fijos asociados y para continuar la actividad con menos costes fijos asociados, bien, pero recordemos, España, al menos lo veo y se ve, no es muy financieramente, es decir, la población no está financieramente muy educada. Entonces, si no eres economista o al menos te has formado por tu cuenta en estos aspectos, la gente esa primera frase no la va a entender. ¿Y qué pasa cuando la gente no lo entiende? Desconecta. Nuestra labor, su labor, es conectar con gente que no es muy culta, al menos en el aspecto financiero. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe de todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplificar al máximo esos temas. En lugar de decir el activo circulante, podría haber dicho perfectamente que se ha quedado sin dinero para poder continuar pagando. Le han dejado de pagar. Tiene facturas, que eso no tiene todo el mundo. Tiene facturas que no le están pagando y por tanto no tiene los recursos suficientes como para poder pagar a sus trabajadores. Es lo mismo. La detención del activo circulante, es decir, la parálisis de ese activo circulante. El activo circulante es el que se mueve día a día en la empresa. Le han quitado la línea de crédito, es decir, el dinero que le da un banco para poder financiar el día a día del negocio. Ese es el punto. Y eso es algo que tiene que mejorar. Despidos provocados por las limitaciones impuestas por este Gobierno. Este empresario valora la opción del trabajo a distancia porque ve en ello una oportunidad para viabilizar su negocio y no destruir empleo. Bien, ¿conseguimos con este Real Decreto ofrecer al empresario certidumbre sobre lo que le va a costar el teletrabajo? Me sabe un poco mal, pero parece un tono de voz y una forma de redactarlo como si fuese una exposición de clase. Es decir, igual que... Claro, es que es otra liga, ¿no? Pero vemos a Macarena Olona, que tiene otro tono de voz. Ojo, no es comparar porque cada persona es diferente. Y el recorrido y la trayectoria no es la misma. Ahora bien, hace falta más tono de voz, más cambio. Hace falta gestionar muchísimo mejor ese tono de voz porque todas las historias y el mensaje y la redacción del discurso es bueno. El tema es que es bueno y emplea recursos muy potentes, que es esa parte comparativa con una historia personal, falseada pero personal, de un empresario, y funciona muy bien, y eso conecta al máximo con la audiencia siempre y cuando se transmita de una forma efectiva.
porque está perdiendo mucho en ese aspecto. Parece una redacción y una lectura muy suave. Vamos a cambiar a otro de los discursos. Vamos ahora al discurso número 2. Vamos a ver si es un poquito más cercano en el tiempo al presente. Gracias, señor presidente. Un segundo que cargue. Y este es de 21 de mayo de 2020, un poquito atrás. Este es de plena pandemia. Vamos a darle un poco más de calidad. Y lo vemos. Gracias, señor presidente de la Comisión. Buenas tardes, señor ministro. Bienvenido y gracias por su comparecencia de hoy. En primer lugar, me gustaría trasladar mi más sentido pésame a todos los españoles que sufren la pérdida de algún ser querido por esta pandemia y también... De nuevo, el síndrome de la lectura. Fijaos en cómo apenas ha mirado a nadie. El señor de al lado está totalmente ido. No sé de qué partido es, no ubico a este político, pero también está a su mundo. Y en este caso vemos un tono de voz muy tranquilo, como si estuviera muy calmada. Estamos hablando de un tema difícil, que está hablando del pésame a todos los fallecidos en la pandemia, a las personas que han sufrido, pero fijaos en el tono, es muy poco potente, o sea, conectas muy poquito con un tono tan hundido. La sensación que genera es de apatía. Agradecer muy especialmente a los sanitarios por su esfuerzo titánico que han realizado durante toda esta crisis, poniendo sus vidas en riesgo para salvarlas del resto y, además, obligados a... Muletilla. Ojo, es la primera. O sea, estoy contento porque esta chica apenas hace muletillas y es simplemente cuando se queda un poco bloqueada. O sea, pero lo hace muy bien. En ese caso, en ese sentido, es muy buena. Trabajar sin la protección adecuada por la incompetencia de este gobierno que ha Pero también es verdad que si lees todo el tiempo no vas a cometer muletillas. sido incapaz de proveerles material a tiempo, lo que ha provocado que España sea actualmente el país con más sanitarios infectados por coronavirus del mundo. Esta crisis causa... Fijaos en la comunicación no verbal también. Está con los brazos cruzados, leyendo. Imaginemos cómo sería un vídeo mío así. Pues esto sí, tenemos que modular bien el tono de la voz, controlar las manos. Perdería mucho, ¿verdad? Pues eso es lo que está sucediendo. Y en este caso, este tipo de comparecencias, y tal y como funciona Vox, que ahí lo juega muy bien, Vox es muy bueno en redes sociales. Vox es un partido que ha entendido el juego, que el voto realmente está en redes sociales y en lo que la gente se pasa por WhatsApp. Es normal, no sé cuántas visitas tendrá esto, pero pocas. 34.000. Para ser un discurso de un político, no es mucho. Causada por el virus SARS-CoV-2 ha puesto de manifiesto, como muy pocas veces antes, el papel de la ciencia, no ya relevante, sino imprescindible. Sin embargo, a pesar de su importancia y de que la ciencia es la única que puede ofrecer una salida a esta crisis, este gobierno ha dejado casi la totalidad del tejido científico del país paralizado durante la pandemia, mientras nuestros investigadores y científicos no han parado de reclamar públicamente que el gobierno cuente con ellos. Como dijo nuestro presidente Santiago Abascal ayer en el Pleno, este gobierno no es... Fijaos. Se nota que ha mejorado, ¿eh? Recordemos que este es un vídeo antiguo al que hemos visto anteriormente y se nota la mejora. Muchísimo. Hay que reconocerlo. Ya empieza a soltarse. Pero en este está muy verde. De momento no he detectado algo muy especial, muy particular. Vamos a pasar al siguiente discurso para no hacer este vídeo tampoco muy largo, porque ahora mismo está leyendo. Simplemente lee y es algo que no conecta mucho. Vamos con el tercer punto. A ver si es un poco más cercano en el tiempo al presente. Bien, 10 de marzo de este año. Perfecto, vamos allá. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos por decir algo, porque hoy en España nos levantamos ya cada mañana con... Vaya cambio. Todo hay que decirlo. Las cosas como son. Y hay que ser objetivos y por eso es bueno ver muchos discursos con el tiempo. Y me alegro de haber empezado con un vídeo un poco más antiguo y terminar con un vídeo algo más cercano en el tiempo. Porque fijaos ya en lo que es
las miradas, en la gestión de las miradas, desde el inicio. Buenos, por decir algo, porque hoy en España nos levantamos ya cada mañana con 100.000 empresas menos, con casi 1 millón de personas en ERTE, con medio millón de autónomos. Y ya está gestionando mejor el tono de voz. Le falta mucho todavía, pero el tono de voz ya lo gestiona mejor. Y la actitud, en este caso, combativa, entre comillas, ciertamente chulesca, que es bueno, en este sentido es bueno, donde desafía a las personas que tiene delante, es algo muy potente y algo necesario. Estamos en cese de actividad, con 4 millones de personas en paro. Con 4 millones de personas en paro. Ya le mete algo más de subidas y de bajadas al tono de la voz y tendrá que llegar un poquito mejor. Ahora, seguimos pecando de la parte de las manos. Se podrían mover más. Con un índice de quiebras empresariales un 15% superior a la media de la Unión Europea. Son ya tantos los palos en las ruedas que está poniendo este Gobierno a nuestra industria, a nuestro preciado turismo, a nuestro importantísimo sector primario. Tríada mágica, volvemos. Es tal el abandono de nuestros sectores más golpeados por esta crisis que resultaría impensable que hoy alguien vote aquí en contra de promover medidas que faciliten la flexibilización y facilitar el camino a nuestras empresas y autónomos. Hasta la Unión Europea ha tenido que advertirnos ya del cierre masivo de empresas en España. Los ERTEs, de los que hoy este Gobierno tanto presume, van a convertirse en despidos inminentes y en colas del hambre si no llegan ya las indemnizaciones y reformas que Vox lleva reclamando todo. Ahí está, acelerando el mensaje, acelerándolo mucho más. ¿Por qué? Porque quiere generar ese estrés. Porque quiere potenciar que la gente esté en tensión en sus casas escuchando este discurso, donde está sacando el problema y a la vez plantea la solución. Y lo está acelerando. Porque cuando hablamos más rápido, de este modo, incluso subimos un poquito el tono hacia el agudo, generamos estrés. Y en este momento ya lo sabe, ya lo está modificando. Nada tiene que ver con lo que parecía una lectura de colegio. Ahora ya está haciendo las cosas un poquito mejor. Claro, me emociono porque el cambio es drástico de unos 6 meses atrás a esta intervención que encontramos en marzo de este año. Todo este tiempo y que necesita España urgentemente para salvar empresas y empleos. Y pese a todo, siguen ustedes sin reaccionar lo más mínimo, señores del Gobierno. ¿Cómo se nota que los ministros de este Gobierno no tienen ni idea de lo que supone sacar adelante un negocio? Y que tienen menos horas cotizadas que el asistente de Echenique, señorías. ¿Cómo se...? Ahí la gente se va a reír poco porque es una broma política, pero es buena. Tienen menos horas cotizadas que la asistenta de Echenique. Eso está bien, era una pequeña cuña de humor. Se nota. Les recuerdo que las colas del hambre y de la miseria no están frente a las... Ya está haciendo las cosas mejor con el tono de voz y ya le faltaría mejorar con el movimiento de las manos, pero vaya cambio. De UGT ni de comisiones obreras, a los que, por cierto, ustedes han incrementado un 56% el presupuesto. Tampoco frente al Ministerio de Igualdad, en donde se dilapidan 451 millones de euros en políticas que protegen sus redes clientelares, porque desde luego a la mujer no la protegen. También recomendaría aquí, ahora que ha mejorado mucho este aspecto, hacer pausas. Cuando lanzamos frases importantes, si nosotros seguimos comunicando de una forma muy rápida, perdemos a la audiencia. Porque les estamos bombardeando con muchísima información. Si yo te digo, oye, tienes que hacer este punto, e inmediatamente, sin darte tiempo a reflexionar y a entender lo que te acabo de decir, paso al punto 2, desconectas. 100%. El cerebro no es multitarea. Y si les damos mandando muchísimas tareas, tipo, escúchame y además reflexiona sobre lo que te he didicho, sin darte apenas 2-3 segundos de pausa para que tu cerebro lo entienda y lo asimile, desconectamos muy rápido. Y este sería el punto a mejorar. Pero claro, el cambio ha sido totalmente dramático, de un punto a otro. Tampoco frente a las sedes de los medios de comunicación de este país, a los que riegan con millones de euros. Ahora ya empieza a ponerse nerviosa con los aplausos. Y ha hecho muletillas y está dudando. Muletillas de tipo 1 y de tipo 2. De dinero público. Las colas del hambre están frente a los bancos de alimentos, frente a las parroquias. Pero muy bien, me gusta el cambio. Me gusta el cambio, ahí podríamos seguir escuchándola, pero en este caso sigue la misma trayectoria todo el tiempo, con frases parecidas, con esos puntos clave, y ha mejorado. Me gusta cuando vemos la evolución de una persona hacia mejor, porque ayuda a entender a todos vosotros que estáis en casa queriendo mejorar que se puede. Antes he criticado mucho su forma de comunicar, y ahora que estoy viendo esa evolución desde los últimos 6 meses de un vídeo a otro,
también he de reconocer que valoro mucho esa mejora y el cambio es bastante drástico. Todavía le queda mucho por mejorar el uso correcto del tono de voz, con pausas, con algunos silencios y con mejoras en las tónicas, en donde coloca el énfasis dentro de cada frase, y luego el aspecto importante, la comunicación no verbal, el resto. Por lo demás, la mejora ha sido muy buena y hay que reconocerlo. Entonces, como resumen, vamos a trabajar los puntos principales, vamos a comentarlos. Lo primero, vamos a emplear esas metáforas / sustantivos, ese huracán, metáforas, ese huracán de destrucción masiva de empleo, ese terremoto de incertidumbre. Eso es muy bueno. Es algo que aplica Santiago Abascal, que se utiliza mucho en Vox, pero que permite a la audiencia entender el contexto del dramatismo de cada situación, tanto para bien como para mal. Y eso es un oasis de tranquilidad. Como acabo de hacer, un oasis de tranquilidad. Vamos con el segundo punto, la importancia del tono de voz. Y hago importancia, porque es muy importante. Quiero hacer ese énfasis. Importancia del tono de voz. La voz es fundamental. Y lo hemos visto el cambio. Cómo Mireia Borràs ha pasado de comunicar prácticamente como si estuviera en un colegio a comunicar, oye, compitiendo en las grandes ligas, como es un parlamento. Está ya comunicando de una manera efectiva, trasladando su mensaje como corresponde. Aún hay espacio de mejora, por supuesto, pero como corresponde. Lo hace ya mucho mejor. Ya se acerca a símiles como Abascal o como Macarena Olona. Se aleja de la parte de Espinosa de los Monteros, pero se acerca más a una parte más emocional, como Abascal o Macarena Olona. Y ya lo está haciendo muy bien. Y tercero, la importancia, por supuesto, de la gestión de las manos, de esa comunicación no verbal, para apoyar el mensaje. Ella no lo ha hecho en ningún momento. Y de vez en cuando, aquí hemos visto en este último discurso cómo libera la mano izquierda. Y poquito a poco irá mejorando. Por tanto, como resumen de este análisis que hemos hecho a Mireia Borràs, tenemos el primer punto, el uso correcto de metáforas, ese huracán de desempleo. El segundo punto, clave, el tono de voz. Porque de vez en cuando tenemos que acelerar nuestra voz para generar estrés positivo en la audiencia, aplicar las pausas de forma correcta, poner la voz un poco más grave y cerrar con lo importante en un susurro. Todo esto lo vemos muchísimo más en mis talleres que tienes en la descripción. Y por último, la gestión de las manos, algo totalmente imprescindible. Hasta aquí este análisis. Comenta aquí abajo a quién quieres que analice en próximo lugar. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte estos análisis y el resto de consejos sobre oratoria. Y nos vemos en el siguiente vídeo para mejorar nuestra comunicación. Nos vemos.